Bueno, abrimos la segunda entrevista de esta mañana. Le damos la bienvenida al diputado colorado Gustavo Subía, también ex fiscal. Hay varios temas. Uno de ellos está vinculado a lo que se está planificando para Fiscalía. Hay casos de actualidad que ponen nuevamente sobre el tapete esta discusión. Será alguno de los temas que conversaremos. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buen día. Bueno, usted viene impulsando la idea de hacer un triunvirato, ¿no? Para dirigir Fiscalía. ¿Qué sustenta esa posición? Bueno, la Fiscalía en los últimos años, con la reforma del Código de Proceso Penal y varias leyes que se han reformado, ha cobrado dimensiones que eran desconocidas en el pasado. Yo diría, ojo de buen cubero, que se ha multiplicado por 3 o por 4 la capacidad operativa de la Fiscalía y el poder de la Fiscalía en el sistema judicial. No olvidemos que en el sistema antiguo era el juez el que decretaba y instruía para un procesamiento. Actualmente es el fiscal, el que en muchos casos le lleva ya, en los casos de proceso abreviado, que son un 95% de los casos, le lleva el caso ya resuelto al juez del acuerdo. Entonces, ese poder se ha multiplicado enormemente. Es necesario organización o reorganización de la Fiscalía en ese sentido. Después del presidente de la República, el fiscal de corte, a mi juicio, es la persona que concentra más poder en sus manos. Entonces, el sistema de colegiado, que es dividir 6 ojos en lugar de 2 ojos, parece mucho más racional al momento de la toma de gravísimas decisiones. Ahora, le adelanto, yo presenté el proyecto conjuntamente con varios diputados del Partido Colorado en el 2020. Estamos a 2023. Se ha dejado pasar, el presidente no estaba de acuerdo, en este momento habría cambiado su opinión, pero fueron 3 años valiosísimos. En el Parlamento ¿Por qué todo cuesta proyecto... tanto ponerse de acuerdo con ese tema para ir por esa tríada o no? ¿Pero por qué cuesta tanto al sistema político? Quien tuvo dificultades en decir que sí fue el presidente, no fui yo. Así que es pregunta para el presidente. Pero yo le pregunto a usted, ¿por qué cuesta tanto? ¿Por qué ve usted que cuesta tanto ponerse de acuerdo? Y bueno, son opciones que hay que tomar, son decisiones. Yo creo que también hubo omisión del Poder Ejecutivo en no llenar este cargo, sea por triunvirato o sea por sistema unitario. Hay que llenarlo. Una vacante, un fiscal como es el doctor Gómez, que está en este momento en una situación provisional, no puede y no tiene la capacidad para echar para adelante con múltiples reformas por inconvenientes de funcionamiento que ha tenido la Fiscalía. ¿Por qué cuesta tanto? La pregunta no es a mí, que soy el que lo impulsé y realicé conjuntamente con otra gente que me ayudó, pero realicé el proyecto de ley. Fue quien dijo no. Yo pongo el ejemplo un poco risueño de, en un matrimonio, uno de los cónyuges invita al otro a salir a cenar a las 9 de la noche. El otro le dice no, por ahora no. Y a las 2 de la madrugada le dice ahora sí, quiero salir a cenar. Bueno, no es lo mismo salir a cenar a las 9 de la noche que a las 2 de la madrugada. El proyecto era para el 2020, para terminarlo en el 2021 y tener entonces el tiempo. Ahora, el gobierno va a terminar su mandato en 2 años y el proyecto a aprobarlo va a llevar 1 año o más, entonces va a quedar para el último periodo de gobierno. No es lo ideal. Yo lo voy a impulsar, lo voy igual a impulsar, pero tengo esperanza de que haya una designación unitaria a la brevedad, que es la que en este momento estaría más acorde. Quienes no están afines a esa idea del triunvirato se cuestionan un poco cómo sería el orden de mando entre esas 3 personas, quién se encargaría de qué, cómo mandarían, digo, para explicarle también a la población que tal vez no está tan empapada. Y la población no es el problema son operadores judiciales y fiscales que tendrían que estar empapados. El proyecto está presentado hace tiempo y lo expliqué y es claro. La figura del fiscal de corte sigue siendo la figura primordial en ese triunvirato. ¿Por qué? Porque tiene la actividad jurisdiccional ante la Suprema Corte de Justicia. En los recursos, sobre todo, que ustedes conocen, de inconstitucionalidad, que es muy importante. Así que la figura del fiscal de corte sigue como hasta ahora. Y a su costado van a venir 2 fiscales también designados para los asuntos administrativos. Por ejemplo, la Fiscalía de Corte ha tomado decisión de sumario y sanción a varios fiscales en estos últimos años. Fueron 4 casos, de los que yo conozco, pueden haber más, al contencioso administrativo, y el contencioso administrativo le dijo a la Fiscalía de Corte: no tiene usted la razón lo tienen los fiscales sancionados. Hubo 4 fiscales sancionados injustamente. ¿Por qué? Porque las decisiones pasaron solamente por una persona.
La idea es entonces que al fiscal de corte se le sumen 2 fiscales más para la toma, repito, de decisiones administrativas. Y entonces vamos a tener un equipo colegiado para los asuntos administrativos, no para los asuntos jurisdiccionales que siguen siendo hegemonía de un fiscal solamente. Se ha señalado que esto de alguna manera es politizar la Fiscalía por la participación que van a tener los partidos políticos. Mire, la hipocresía humana llega... Sí, la hipocresía... Como si no fuera politizar la designación de un fiscal de corte. Los fiscales de corte siempre han sido designados bajo égidas políticas. Entonces, politizamos 1, está bien. Politizamos 3, está mal. Siempre, y yo lo digo en forma a propósito provocativa, lo hago con conciencia de que es provocativa, y digo lo siguiente: las designaciones de todos estos cargos importantes se hacen cambiando figuritas. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque quiero romper esa hipocresía tradicional de decir, no, es un cargo aséptico, es un cargo que nadie mete en lo político. Por favor, dan las casualidades entonces que se designan muchas veces fiscales de corte que tienen sintonía con los gobiernos, o casualidad. En el caso del doctor Díaz, el último fiscal de corte, fue manifiesta y ostensible, y sigue siendo, su vinculación de por lo menos simpatía con determinadas orientaciones políticas, y fue designado por el presidente Tabaré Vázquez. Este gobierno está en... ahora es abogado defensor de Carolina H., la ex subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores. La actividad profesional. No, la actividad profesional, que es paga, es una cosa. La actividad verbal, instructiva, permanentemente de acopio de materiales que no son precisamente de ciertas orientaciones políticas, es ostensible. Podríamos discutir toda la mañana, es manifiesto, porque el doctor Díaz perteneció, y él lo admitía, a la Unión de Juventudes Comunistas, cuando era más joven, antes de ejercer. Eso, usted me dirá, ¿puede cambiar de opinión? Sí, todos podemos cambiar de opinión. Además, uno puede votar una cosa, igual intentar ejercer su rol social con objetividad. Puede. Sucede que mi experiencia de algunos años como fiscal tratando a los seres humanos me dice que habitual no es. ¿Subía? ¿Le interesaría integrar ese triunvirato? No, ya lo he dicho, pero en forma no podría, sería éticamente algo muy reprobable, porque yo he estado opuesto a la posición del doctor Díaz, con quien trabajé varios años juntos, así que un poquito lo conozco, y el haber estado opuesto a esa figura y en su momento haber planteado justamente el triunvirato en momentos en que era todavía fiscal de corte, me lleva a que éticamente sería absolutamente. Así que mi palabra es absoluta. Por suerte los archivos en esta nueva modalidad del siglo XXI van quedando todos, así que lo digo claramente, no aceptaría bajo ningún concepto. Más allá de que me gustaría, pero no lo aceptaría porque no corresponde. ¿Tiene nombres de fiscales que estén hoy realizando sus tareas? Varios nombres, algunos más nombre que otro tengo, no corresponde que los diga, pero hay fiscales de valía, por supuesto que hay. Hay varios fiscales de valía que podrían conformar un grupo de esa naturaleza. Sigo para clarificar, porque algunos me dicen, ahora te dieron el ok en el triunvirato y te estás quejando. Bueno, el ejemplo de salir a cenar. Una cosa es salir a cenar a las 9 de la noche, otra cosa es a las 2 de la madrugada. Le dijeron que sí, pero tarde, dice usted. Me dijeron que sí, pero tarde. Por lo tanto, sigo esperanzado en que hoy haya una designación ya de la forma unitaria. ¿El caso Astesiano, por ejemplo, se podría haber tratado desde otro lugar con un triunvirato? El caso de Astesiano. Varios casos. En el caso de Astesiano hubieron filtraciones brutales de la Fiscalía. Hicimos un proceso paralelo en lo mediático y en lo jurídico. Y el proceso mediático, lamentablemente, siempre se politiza. Filtraciones a granel. Los casos que les citaba de sumario. ¿Fiscalía o puede haber sido desde...? Recién lo hablábamos con Santiago González. La carpeta, al no tener reserva por un tiempo, tuvo acceso a mucha gente, como abogados, como, bueno, me imagino gente de Fiscalía también. ¿Usted asegura que vino desde la propia Fiscalía la filtración? No aseguro. Faltó una investigación en forma. Faltó que se investigara. Y la Fiscalía tiene que tener esa potencia de resolución que lamentablemente en los últimos tiempos no has tenido. Yo le cité los casos de 4 colegas fiscales sancionados, que luego el contencioso administrativo dice eran inocentes. 4.
Piense usted que la Suprema Corte de Justicia castigue a 4 jueces separándolos de sus cargos y que luego se llega a la conclusión de que eran injustas. Es gravísimo. ¿De Raúl Iglesias está contemplado en esos 4? No está contemplado, es otro caso que yo considero absolutamente injusto y además, en las mismas situaciones, fiscales que cometieron errores graves, admitidos por el fiscal de corte, no fueron sancionados. Y el caso de Iglesias, que a mi juicio, y podríamos discutir, por supuesto, es un tema lateral, pero a mi juicio no tuvo responsabilidad, o no responsabilidad esencial, fue separado del cargo, con medio sueldo y ahora sancionado. Ojo, más allá de que yo tengo posiciones, insisto en un criterio que es muy uruguayo. 6 ojos ven más que 2. Es un sistema donde daría mayor cristalinidad a las decisiones y es el cargo de mayor poder en la República por debajo del presidente de la República. Y a propósito de fallas que usted apuntaba de Fiscalía, el haber resuelto esta primera etapa del caso Astesiano, la referente al tema de los pasaportes en juicio abreviado, ¿fue una falencia? ¿Debió haberse hecho por juicio oral y público para dar más transparencia? Yo que soy un crítico del proceso abreviado, lo he sido. Sin embargo, en varias de mis manifestaciones o tuits, ustedes van a entender y van a haberme sentido hablar de que lamentablemente los fiscales están obligados a echar mano al proceso abreviado. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque el proceso oral le puede llevar varios años. Fíjese lo que ocurrió con Operación Océano. Ya lleva más de 2 años y todavía no se inició el juicio. Casi 3, diría yo. Empezó en 2020. Pero entonces, este caso no lo ameritaba. Acá Juan Raúl Williman, el doctor, señalaba que a veces le llamaba la atención como había tanta energía, por ejemplo, para hablar del triunvirato, para esos cambios, sino para, por ejemplo, bueno, definir qué tipo de casos deberían ir a juicio para dar más. Pero es claro, el proceso, primero, los delitos imputados a Astesiano no entran dentro de la categoría de graves o gravísimos, no entran. Son suposición de estado civil, tráfico de influencia, son delitos que si ustedes ven en el Código Penal, el castigo es mucho menor que delitos de otro tipo. Ni que hablar de rapiña, homicidio, para empezar. Entonces, el proceso abreviado para los delitos de menor entidad hasta estaría justificado. Yo hubiera deseado, pero como deseo subjetivo, un proceso oral. Ahora, si el proceso oral me va a llevar 3 años o más, entonces es una locura. La fiscal cumple con el código que impulsó Díaz y que el Parlamento lo votó por unanimidad y que tiene cosas buenas y cosas espantosas, cumple con la legislación. Entonces, caerle a la fiscal porque cumplió con la legislación, ahora que yo hubiera preferido, me hubiera gustado más que por qué se pone énfasis. Primero, en el tema del triunvirato, énfasis no se puso ninguno. 3 años esperando esto que escribí. Así que énfasis, ninguno. Ahora, Zubiel, la figura justamente de Astesiano, por la cercanía con el presidente de la República, por las personas que se mencionan en muchas de las charlas y toda la información que no quedó el tiempo suficiente porque eran enorme la cantidad que va por analizar de conversaciones, chats y demás. ¿No ameritaba tal vez un poco más de investigación? Porque usted hace referencia a esa condena por delitos, no sé si llamarlos menores, pero no tan graves. No, y hay si muchos si la pena es chica, es un delito menor. No se puede saber, en definitiva, si hay otro tipo de delitos en el que incurrió el propio Astesiano. Perfectamente, como le decía hoy, es una posición. La fiscal Fossati, que a mi juicio trabajó muy bien, es una fiscal de flagrancia. El fiscal de flagrancia, por día de turno, cada 2 semanas, tiene su escritorio lleno de los casos de la calle que acaban de suceder. Una incongruencia que la fiscal tenga que asumir un tema complejo en lo jurídico y complejo en lo político. Totalmente. Estaba desbordada y le vamos a exigir un juicio oral, es decir, poner la cabeza en la picota cuando legalmente, a mí no me gusta el abreviado para los casos de delitos importantes, pero legalmente está totalmente justificado. Es decir, tiene trabajo, más trabajo que una fiscalía convencional. La fiscal ha pedido para que la Fiscalía de Corte dispusiera otras medidas a los efectos de poder contar con más tiempo. No se los dieron, no nos podemos quejar por el abreviado. Y segundo, la corrijo en una parte, por lo menos de acuerdo a mi posición. En el tema de Leal,
he escuchado a varios abogados que con razón manifiestan que en principio conversaciones entre personas no son punibles. En principio estoy de acuerdo, depende del tipo de conversación. Si yo con usted mantengo una conversación privada pero la amenazo, ahí ya la conducta puede ser punible y otras consecuencias. En el caso de Astesiano, que yo lo he dicho muchas veces, hay conductas por supuesto que perseguibles. ¿Pueden haber más personas implicadas? Puede haber. Pero el haber mantenido charla por WhatsApp o por el mecanismo que sea, de eventuales delitos, pero charlas con terceras personas, no es delito. Entonces, cuando lo que sucede es que la política atraviesa, yo estoy en la actividad política, pero de alguna forma me voy a pasar la mano a favor del lomo, de alguna forma mantengo un equilibrio jurídico en las cosas que digo y no necesito perderlo. El equilibrio me dice que lo político ha permeado de tal forma, no solamente el caso Astesiano, cualquier caso que jurídicamente se presenta ante los tribunales, que entonces tenemos posiciones totalmente dispares para hechos iguales. En definitiva, conversaciones de Astesiano con terceras personas, lo dice el artículo 7 del Código Penal, no son delitos, son conversaciones. Casos puede haber especiales, pero en principio no. Yo igual no dije en ningún momento, capaz que se interpretó eso, pero no lo dije. Lo que dije es que quedaba material todavía por analizar. Pero usted no lo ha dicho, pero permanentemente operadores políticos y a veces la prensa se ha encargado de decir que hay casos de espionaje. A ver, el caso de espionaje. Un fulano de otro país le transmitió a Astesiano interés en tener información. Eso, así transmitido, mientras este de acá no haya llegado a cometer actos ejecutivos, es decir, le haya puesto el micrófono, lo haya seguido, no es delito. Sin embargo... Pero sin embargo le llegaron $10.000, ¿no? Pero en la medida en que no hay actos ejecutivos, no se transforma en delito. El artículo 7 establece que usted y yo podemos conspirar para cometer delitos. Sí, pero si no se prueba que lo hicimos... Si no se prueba. Y sin embargo, en el caso Astesiano se daba como un hecho. En el caso Leal, obviamente por razones políticas, la conversación es de inocencia. Hace unos días Carrera decía que esa investigación sigue, que no se cerró del todo el tema presunto espionaje a Carrera y a Vergara. Puede decirlo él, que básicamente podría llegar a ser uno de los damnificados. Las investigaciones pueden seguir. Lo que quiero dejar claro, y ojalá pueda quedar claro, es consultar el artículo 7, que yo conspiro con usted, vamos a hacer esto, inclusive un homicidio podemos conspirar. En la medida en que no hagamos actos ejecutivos, que son los actos concretos, no hay delito. En el caso, y le cambio rapidito de tema, el tema Leal, ¿tiene que seguir participando de estas reuniones multipartidarias en materia de seguridad? No sé, me voy a permitir una cierta ironía en el tema, como yo no he sido invitado, no puedo tener el gusto. ¿Le hubiera gustado entonces? ¿Debe haber sido invitado? Me parece que no es que me hubiera gustado, me parece que debería. En la LUC participé activamente, de puño y letra, en la redacción de múltiples artículos. Pero la política tiene eso. Hasta acá serviste, de aquí en adelante. ¿Y por qué piensa que no le invitaron? No, déjeme la ironía que la continúe y lo deje con signos suspensivos. Quizás sea porque mi postura en los temas de seguridad es más tajante. Y creo que lamentablemente hicimos un impulso con la LUC, pero nos está quedando en el tintero muchísimo para echar para adelante, entre otros temas, cárceles. Cárceles, y le tiro una provocación, ahora que no les da el tiempo. Bukele. Me gustaría analizar, sin estar de acuerdo por Bukele, pero cómo se llega a eso. Se llega a eso por la inoperancia de un Estado en tratar a los reclusos en forma, y cuando nos vamos de mambo es que nos damos cuenta. Las cárceles uruguayas están funcionando muy mal y son usina de delito. Muchas gracias, Ubía. Se nos terminó el tiempo. Sí, tenemos muchas más preguntas, pero bueno, será para otra entrevista. Cerramos por aquí entonces la charla con el diputado colorado Gustavo Subía. Son las 9 de la mañana, 44 minutos.